A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión central de PIC Noticias. Como todos los días, los estoy saludando desde la bella capital musical de América, Ibagué, para invitarlos a que conozcan todo el resumen informativo de la jornada de este día miércoles, aquí a través de la señal del canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses. Bienvenidos. A continuación, nuestros avances informativos. Atención, el Hospital Federico Lleras Acosta declara emergencia funcional en su unidad de urgencias y de cuidados intensivos. Les contamos en qué consiste y el impacto para los usuarios. Gilberto Guequia Díaz, alias El Topo, presunto integrante del autodenominado Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC, fue condenado a 10 años de prisión. El hombre señalado de atacar a los representantes de una reconocida empresa de textiles en Colombia y a la alcaldesa de Río Blanco, Elizabeth Barbosa, el pasado 5 de octubre de 2024. William Rosas, concejal de Ibagué, alerta por reducción de presupuesto en 2026. Secretaría de Gobierno tendría menos recursos para seguridad y atención comunitaria. Habitantes de Ibagué rinden homenaje a las víctimas de Armero. Un pesebre navideño recuerda los 40 años de la tragedia. Gobierno departamental tendrá un presupuesto de 1.800.000.000.000 para la vigencia 2026. Así quedó establecido tras la aprobación de la Asamblea del Tolima. Ibagué fortalece programas de habitantes de calle. La campaña No des limosna, da oportunidades busca una reintegración social. Avanza jornada gratuita de vacunación en Ibagué. Secretaría de Salud del Tolima aplica dosis contra la fiebre amarilla. Tras varios años en la Secretaría de Salud, la alcaldesa Joana Jimena Aranda aceptó la renuncia de Marta Liliana Ospina a esta cartera sanitaria. En hechos judiciales, 2 capturas en el Tolima fortalecen la lucha contra el delito. En Casabianca y Coello, la policía detuvo a 3 hombres por porte ilegal de armas y receptación. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Y mucha atención, las autoridades en el país han dado cuenta de la sentencia de alias Topo, disidente de las FARC, que fue capturado hace ya algunos años en medio de un atentado que se habría realizado contra la exalcaldesa del municipio de Río Blanco, hoy parlamentaria, representante a la Cámara por el departamento del Tolima, pero también contra integrantes, miembros de una guarnición militar del sur del departamento del Tolima y una entidad privada, mientras ellos hacían una labor social. En ese sentido, se ha dado a conocer que la justicia ha logrado sentenciar a este hombre a 10 años de prisión. ¡Ay, me agarraron! Están peleando ya. Hoy se hace justicia por el atentado ocurrido hace 2 años y medio contra soldados de la 6ª Brigada del Ejército Nacional en el municipio de Río Blanco, Tolima. Gracias al trabajo conjunto con la Fiscalía 164 contra las organizaciones criminales, fue condenado alias El Topo, integrante del Frente Ismael Ruiz. Hicieron fuego contra nosotros. En la persecución, el sujeto resulta herido. El ataque se presentó cuando el teniente coronel Fernando Babativa brindaba seguridad a la caravana de la entonces alcaldesa de Río Blanco y funcionarios de la Fundación Arturo Calle durante un desplazamiento hacia el corregimiento La Herrera. En el sector de Puerto Saldaña, los uniformados fueron emboscados con armas de largo alcance, acción que fue repelida, resultando herido alias El Topo, a quien se le incautaron un fusil y un revólver. Este sujeto habría actuado por órdenes de alias Capotillo Muerto en desarrollo de operaciones militares y alias Coco, cabecilla del Frente Ismael Ruiz. El juzgado tercero especializado de Ibagué aprobó el preacuerdo presentado por la Fiscalía condenando a Gilberto Guequia Díaz a 10 años y 7 meses de prisión y el pago de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Y atención, en medio de críticas sobre la seguridad en la capital del departamento del Tolima, ahora el concejal William Rosas denuncia que el presupuesto para la Secretaría de Gobierno, entidad que se encarga precisamente de coordinar directrices que tienen que ver con la seguridad a través de la Policía Metropolitana, habría sido reducido en la inversión que se tiene planificada por parte de la Administración Central para el año 2026. El concejal William Rosas habló de la preocupación que genera la reducción del presupuesto a la Secretaría de Gobierno de Ibagué para el trabajo de algunas direcciones. En la cual se ven algunas debilidades, las cuales corresponde primero a la Dirección de Espacio Público, con los famosos organizadores del espacio público en la ciudad de Ibagué, que para nadie es un secreto que hay un desorden máxime en el centro de Ibagué y que se ha desplegado a diferentes barrios de la ciudad. También el tema de los inspectores y corregidores que no cuentan con los insumos suficientes para el trabajo en la comunidad. Y comisarios del municipio. Creo que es importante darle no solamente los instrumentos técnicos y tecnológicos, también el recurso humano, porque no tiene ese equipo interdisciplinario. También respecto al tema de la seguridad, donde se debe de utilizar varios elementos para el fortalecimiento del recurso humano. La otra situación obedece al tema de la inseguridad. Obviamente estamos esperando que esos recursos puedan llegar, bien sea a fortalecer la policía o a fortalecer la política institucional de seguridad ciudadana que tiene la ciudad de Ibagué. La disminución del presupuesto para el 2026 sería de por lo menos del 20%. Y mucha atención en medio de las conmemoraciones que se vienen dando a propósito de precisamente el recuerdo de las víctimas, de rendir homenaje a la memoria de los armeritas. Se conoce en la ciudad de Ibagué una particular forma también de hacer esta misma situación, de enviar un mensaje de recordación por la tragedia de hace 40 años. Un pesebre alusivo precisamente armero es parte de estos mensajes. Bueno, pues un saludo muy especial para todos los televidentes y oyentes de PIC Noticias y La Voz del Tolima. Ya estamos previos a todo lo que va a ser el mes de diciembre y muchas comunidades se preparan para realizar esos pesebres, precisamente muchos con material reciclable, otros con algunas ediciones especiales, haciéndole homenajes a algunas cosas, y en este caso, como lo van a hacer en la Comuna 3, rinden homenaje a los 40 años de la tragedia de Armero. Precisamente me encuentro con el edil Jorge Parra, quien nos va a hablar dónde va a ser ubicado este pesebre, desde cuándo va a estar y quiénes lo están elaborando. Bienvenido a PIC Noticias y a La Voz del Tolima. Bueno, muchas gracias a PIC La Voz del Tolima por esta oportunidad. Sí, le vamos a hacer este año los 40 años de homenaje a Armero y todo lo que se va a hacer en cosas reciclables, todas las figuras y todas, y inclusive yo hago las maquetas y ellas de armeritas, hay un grupo dirigido por María Ligia y Cultura. Ellas van y pintan las figuras. ¿Cómo eran los colores? Esta es mi casa, esto era, ¿qué tal? Así es realmente. Es una actividad muy bonita de conocer, y ellas se entretienen y se han reunido allí para hacer esta actividad. Precisamente veamos que estaba la iglesia, estaba la cárcel, el hospital, como todas estas precisamente viviendas o estas zonas, elementos que representaban precisamente Armero en aquella época. Y bueno, ¿y cómo ha sido ese proceso y dónde va a estar ubicado, don Jorge? Está ubicado yo llevo 24 años haciendo los pesebres, cada año es diferente. Este año ahí mismo en la calle 23A, entre séptima y octava, Barrio El Carmen. Ahí los esperamos para que a partir de las novenas van a ser a las 7 de la noche. Yo desde las 3 de la tarde estaré sacando el pesebre porque hay que guardar y volverlo a sacar. Bueno, Jorge, ¿qué los motivó a ustedes precisamente a elaborar ese pesebre con precisamente en homenaje a Armero? Pues este ya es el segundo pesebre que se hace. El primero fue en el 2002, sí, sobre el asunto de la tragedia, pero este pesebre ha tenido como más amor, ha tenido más la actividad de que la gente se ha venido, se han recordado de hacer las cosas y lloran de recordarse en Armero. Entonces lleva uno todo esto en el corazón. Bueno, Jorge, la invitación para que todos, cuando ya esté el pesebre, que precisamente pues ustedes van a hacer una misa en homenaje y todo ese tema, pues para que vayan y conozcan la Comuna 3 y también participen de las novenas. Sí, claro, mañana estaremos sacando una parte del pesebre de lo que llevamos y quedan invitados a las 7 de la noche, se va a hacer una conmemoración a los armeritas en el barrio El Carmen, en la calle 23, entre séptima y octava. Quedan invitados y a partir del 16 de diciembre quedan también que conozcan lo que era Armero.
pero en cosas en cartón, en cosas como sí, material reciclable. Bueno, pues nosotros como PIC Noticias y La Voz del Tolima estaremos muy atentos y también estaremos visitando la Comuna 3 para conocer este pesebre. Esta es la información. Atención, por más de 1.8 billones de pesos fue aprobado finalmente el presupuesto para la vigencia 2026 por parte de la Asamblea del Departamento. Hablamos del presupuesto para el gobierno departamental. La Asamblea Departamental aprobó un segundo debate del proyecto de ordenanza número 020 del 2025, por medio del cual se adopta el presupuesto general del Tolima para la vigencia fiscal 2026, que asciende a más de 1.8 billones de pesos. El diputado Felipe Ferro, ponente del proyecto, señaló que este presupuesto refleja un ejercicio responsable y ajustado a las prioridades del departamento. Todo el Tolima hemos aprobado el presupuesto para el año 2026, el cual asciende a más de 1.8 billones de pesos en el 2026 acá en el departamento del Tolima. Importante resaltar que es 1.600.000.000.000, lo que tiene que ver con educación, casi el 54% del total de presupuesto que será para la educación de nuestros tolimenses. Asimismo, habrá inversión en lo que tiene que ver con salud, con transporte, con vías y con la parte de la agricultura que es tan necesaria en el departamento. Ojalá pudiéramos hacer mayores inversiones, por lo menos en los demás sectores que tanto le hace falta a nuestro departamento para realmente tener un desarrollo completo. Entonces, por su parte, la secretaria de Hacienda del Tolima, Carol Páramo, destacó la solidez técnica del presupuesto aprobado y el respaldo recibido por parte de la corporación. El presupuesto no es la inversión, lo más importante es el bienestar que se puede generar por medio de todas las inversiones que se hacen alrededor de todo el departamento del Tolima. Bueno, tenemos diferentes sectores como el sector educativo, el sector infraestructura, salud, deporte. En todos estos sectores se harán inversiones representativas que permitirán el cumplimiento de todas las metas programadas en el plan de desarrollo y llegarán a todos los rincones del departamento del Tolima. Con esta aprobación, la Asamblea del Tolima reafirma su compromiso con el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos y con el impulso de políticas que fortalezcan el desarrollo integral del territorio. Aquí en el río nos atienden las ambulancias y el equipo médico. Aquí en los territorios vemos las obras de los hospitales. Aquí en el campo nos cuidan con equipo básico y personal médico. Lo dijimos y lo cumplimos. Durante el gobierno de la vida y por primera vez en la historia de Colombia, más de 4.500.000 familias reciben atención con acciones reales y personal capacitado. Con dignidad, el presidente Petro nos cumplió. Gobierno de Colombia. No de limosna, da oportunidades, es el lema de una campaña emprendida por la alcaldía de Ibagué con la que se busca la reinserción de los habitantes de calle y además de poderlos retornar a sus lugares de origen. Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, dio detalle del trabajo que se adelanta con los habitantes de calle, que superan las 1.500 personas en la ciudad, donde un aproximado de 489 son de Ibagué y los demás provienen de otras ciudades. En esa campaña nosotros, sin recursos propios, nosotros empezamos la campaña y la comunidad nos ha apoyado muchísimo. Por eso se adelanta la campaña No des limosna, da oportunidades, lo que busca que las personas no les den monedas, sino más bien comprar una moneda que tiene un valor de 5.000 pesos y con esto se ayuda a un habitante de calle. El mayor número de habitantes de calle que tenemos acá son de Bogotá, pero ¿por qué se amañan aquí? Por esa generosidad de nosotros. ¿Qué pasa? Si tú vas a darte cuenta, ahora con esta campaña que ya hemos ayudado y resocializado a más de 160 habitantes de calle, imagínense, gracias a 5 fundaciones. Las monedas se venden en la Casa Campesina o en las 5 fundaciones que hacen parte de la estrategia. Monedita, ahí en la Casa Campesina o en las 5 fundaciones que nos están apoyando, compren esa monedita por 5.000 pesitos. Ese habitante de calle, cuando la recibe, al respaldo en el sello de la moneda, le dicen dónde se puede acercar. Cuando llegan a la fundación, que pueden reclamar con 5.000 pesitos de esa monedita, pueden reclamar una muda de ropa, pueden reclamar un kit de aseo, pueden reclamar una cena y una dormida. Muchos de los habitantes en condición de calle han accedido a los programas de rehabilitación e incluso de retornar a sus lugares de origen.
Y mucha atención, el Hospital Federico Lleras acaba de entregar un comunicado en el que resalta que ha declarado la emergencia funcional como consecuencia de la alta ocupación de sus unidades de atención a pacientes durante los últimos 11 días. Según esta misiva, la unidad, por ejemplo, funcional de urgencias tiene una ocupación que ya supera el 190%, mientras que las unidades de cuidados intensivos llegan al 100% y las unidades de internación y hospitalización, sede Francia y Limonar, están en el orden del 95%. Esta situación los ha llevado a tomar medidas internas y externas en pro de garantizar la estabilización de los niveles de ocupación que permitan brindar atención con seguridad y oportunidad a los usuarios. Por tanto, el Comité Hospitalario de Emergencia Institucional declara la emergencia funcional en el servicio de urgencias, esto con el objetivo de alcanzar la estabilización de los niveles de ocupación óptimos y adecuados y poder continuar garantizando una atención oportuna. Se adoptan entonces algunas medidas principales que tienen que ver precisamente con la actividad de plan de contingencia, articulación con las entidades prestadoras de servicio, recomendación a la comunidad para que acuda al servicio de urgencias solo en situaciones de dificultad respiratoria, teniendo en cuenta la clasificación del triage y refuerzo del talento humano y los recursos logísticos para mitigar el impacto de la sobreocupación y mantener la atención en condiciones seguras y oportunas. Desde la Secretaría de Salud y la Gobernación del Tolima, los invitamos a vacunarse. No lo olvide, busca tu punto de vacunación más cercano. La salud es un compromiso de todos y entre todos lo lograremos. Vacúnate contra la fiebre amarilla. Tu decisión marca la diferencia. Y mucha atención, avanza una jornada gratuita de vacunación en la ciudad de Ibagué, que es liderada por la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima. ¿Sobre qué trabajo de inmunización estamos hablando, Lisset Carrera? Bueno, y precisamente hemos estado realizando todo el seguimiento a todo lo que tiene que ver con el tema de la fiebre amarilla del departamento del Tolima, las campañas, la vacunación y todo lo que tiene que ver en relación con esa enfermedad que pues aunque ya han disminuido los casos, aún se siguen presentando algunos y por eso continúan precisamente esas campañas de parte de la Secretaría de Salud del Tolima y que tiene que ver con la vacunación gratuita en la gobernación, precisamente en los bajos de edad de la gobernación y donde también se está aplicando la fiebre amarilla y la influenza de manera gratuita. Sí, señora, nosotros venimos como siempre 24/7 llevando acá a nuestra ciudad, a los municipios, a los barrios, a las comunas, lo que es las jornadas de vacunación de la fiebre amarilla, donde ha sido todo un éxito. Este fin de semana pasado, el sábado, fue el día de la fiebre amarilla, la vacuna fiebre amarilla, donde todo a nivel nacional se pudo llevar a cabo esa gran jornada de vacunación. Nosotros como Gobernación del Tolima también estamos dispuestos y seguimos 24/7 llevando a cada punto la vacunación de fiebre amarilla. Y en estos momentos nos llegó el nuevo lote sobre la vacuna de la influenza, que primero era para todo el personal de salud. Ahora el nuevo lineamiento es para personal desde los 2 años en adelante para la aplicación de esta vacuna tan importante en estos momentos por el clima que estamos viviendo. ¿Cuántas nuevas vacunas reciben y qué días se van a suministrar aquí en la gobernación? Nosotros estamos aquí 24/7, nosotros estamos lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los otros 2 días estamos en unas veredas y estamos en unos barrios y en unas comunas. Bueno, pues precisamente la invitación a que todos participen los días lunes, miércoles y viernes en estas jornadas que son tan importantes. Asimismo, pues asistir a las unidades de salud, no solamente acá en Ibagué, sino en los diferentes municipios donde se aplica este biológico de manera gratuita, porque recordemos que ya se viene una temporada de vacaciones donde muchos de nosotros pues vamos a salir de acá del departamento, vamos a ir a otro país incluso, y pues es necesario tener esa vacuna contra la fiebre amarilla. Esta es la información. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones los días lunes, miércoles, viernes y domingo, desde las 7 de la noche a 8:30 de la noche, en el grupo La Bendición, en la Manzana R, Casa 23, Tolima Grande. Celular 314-482-1874. Y mucha atención también, la música hace parte de los homenajes a las más de 35.000 almas que desaparecieron con la tragedia de Armero. Una banda de metal lo hace aquí en la capital del departamento del Tolima. Yadi Campo nos cuenta la historia.
la banda de metal Agalma de Ibagué conmemora 9 años de su trabajo Ciudad Blanca y con este un homenaje a las más de 35.000 almas que aún deambulan por las ruinas de Armero 40 años después. La maldición de un sacerdote fue el detonante 30 años antes de lo que se conocería como la tragedia de Armero. Esta es la leyenda que se ha constituido popularmente sobre las razones por las cuales nadie supo y nadie previno las consecuencias de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, aquel miércoles 13 de noviembre de 1985, y este es el tema que desarrolla cada una de las 5 canciones del álbum Ciudad Blanca, de la banda tolimense de heavy metal Agalma. Así lo explica Mauricio González, vocalista y líder de la agrupación musical. Quería plasmar a través de una canción un homenaje frente a lo que fue la tragedia de Armero, pero yo creo que la idea de esa canción, con la investigación que me llevó a hacer durante bastante tiempo, porque fue una investigación bastante amplia, yo creo que fue unos 3-4 años encontrando textos por internet, monografías, libros físicos. Cabe la conclusión de que la tragedia de Armero tiene una connotación mucho más amplia, ¿no? No solamente el acontecimiento que ocurrió el 13 de noviembre del 85, sino que también hay nexos que conectan con el Bogotazo, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y cómo el Bogotazo diseminó toda una insurrección, si podría decirse una insurrección popular en todo el país, y que esos hechos llegaron a Armero. Había una pugna en ese tiempo, una pugna entre partidos liberales y conservadores, y de hecho el cura que mataron allá, Pedro María Ramírez, era de raíz conservadora. El tipo ya se había ganado muchos liberales de enemigos porque Armero era un pueblo liberal para ese entonces. Al tipo lo sacan de la casa cural, lo linchan y lo machetean en la plaza principal hasta morir, y el tipo, Pedro María Ramírez, maldijo a Armero. Y pues de ahí 30 años después ocurre la tragedia del 85. Agalma la integran Juan Manuel Pinto en la guitarra, Clan Barón también en guitarra, André Álvarez en el bajo, Sebastián Alzate batería y Joseph Aranzales como músico invitado para interpretar a dúo con Mauricio González los temas Ciudad Blanca y Templo de Sal. El disco lo grabamos en ese tiempo Sebastián Alzate en la batería, Juan Manuel Pinto hizo algunas guitarras y sobre todo el solo de guitarra Ciudad Blanca. José Aranzales fue el bajista y productor del disco, producimos la canción y algunos temas del disco, lo producimos en su home studio entonces, que se llamaba Doomsday Records. Ahí grabamos Ciudad Blanca y grabamos 2 canciones más. Ciudad Blanca se grabó en un lapso de 6 meses la canción, 3 meses se grabaron la música y en 3 meses se grabaron la letra, porque pues digamos la letra no estaba terminada. Entonces fue un proceso que nos tomamos siempre tiempo para terminar de realizar esto, y tomamos muchos elementos del estilo que toca Agalma, que es un heavy power metal muy melódico, pero en base a eso también decidimos agregar estructuras del metal extremo. Con este relanzamiento en homenaje a los 40 años de la tragedia de Armero, se espera seguir haciendo memoria de un episodio que nos enseñó mucho de la vida y de la muerte. Nosotros estamos a la expectativa de poder realizar o estar participando en algunas de esas conmemoraciones. Ya de por sí que esta canción tiene un valor histórico para la región. Desafortunadamente hay que decir que como no es una canción que tenga unos sonidos comerciales, pues digamos que siempre se mira con cierto desdén, porque pues cuando alguien dice rock duro metal siempre ven las cosas de una forma un poco displicentes, a unos ven como una música marginal. Entonces bajo esas circunstancias hemos estado tratando de luchar para hacer algún espacio apoyado por alguna entidad cultural del municipio, un ente territorial, para visibilizar esta canción, no tanto para Agalma sino para la música que desprende esta canción, ¿sí? Entonces para nosotros Ciudad Blanca significa mucho, porque pues es una canción que tiene muchas raíces y mucha historia, a pesar de que es trágica en el Tolima, pero conserva, digamos, un componente de memoria importante en ese sentido. En estos momentos, la banda metalera espera participar en algunas de las conmemoraciones que se preparan por estos días en el homenaje a las víctimas de la tragedia de Armero, informó Yadi Campo, periodista para la Alianza PIC Televisión y La Voz del Tolima.
¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al doctor Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva, alternativas con implante dental, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 261-0224. José Joaquín Chávez Fernández también nos tiene noticias a esta hora con toda la información, las historias bien contadas, lo que sucede precisamente en las regiones del Tolima. En el municipio de Coello hablamos con el diputado Esteban Duarte. Asegura que desde la Duma Departamental se otorgan las herramientas para que la gobernadora pueda avanzar en su propósito de llevar obras y soluciones a cada rincón del departamento. Liderar su aprobación allí en el recinto de la democracia departamental, y entre tanto estaban esos 2.600 millones de pesos de ese convenio entre la gobernación y la alcaldía para la pavimentación de esos 420 metros lineales con sus 5 metros de ancho, con todo lo relacionado con el mejoramiento y la optimización de esa red de infraestructura de alcantarillado y acueducto. Esos son excepcionales noticias, gimnasio para todo, acciones, inversiones de parte de la mejor gobernadora del país. Y a propósito de Coello, encontramos la historia de un joven oriundo de la capital de la República. Se enamoró y esto hizo que llegara, conociera esa tierra y se enamorara perdidamente de su esposa, pero también del municipio. Hoy juntos invierten y trabajan por esa tierra, hacen patria, asegura. Yo vine a Coello realmente a hacer patria, a hacer grande a Coello. No soy de acá, pero hago todo lo posible para que Coello sea grande y lo va a hacer. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta, dice la canción. Y es la historia de Juan David Cortés, oriundo de Bogotá, quien llegó al municipio de Coello, enamorado de la que hoy es su esposa. El amor. Y lo que comenzó como un traslado por motivos sentimentales se transformó en una entrega total y en un amor absoluto por el pueblo de Coello. Pueblo hermoso, tan así que me casé aquí, en esta iglesia hermosa. Nos casamos aquí con mi esposa, celebramos nuestra boda aquí en el segundo piso, en la terraza. Y como proyecto de pareja, quisimos comprarla y cogerla. Y ya nos arraigamos más acá, empezamos con el tema de inversión, a montar más locales, a dar trabajo, a traer turismo, incentivamos proyectos. Ahorita estamos con el tema de patrocinar los equipos de fútbol de los muchachos, para los días de los niños hacemos actividades. Realmente estamos dando todo el esfuerzo para que Coello surja y poner a Coello en el mapa. A los turistas que vengan y conozcan. Un pueblo hermoso, tranquilo, y a los residentes de acá que crean en Coello, así como lo hago yo, que no soy de acá, pero doy mi lucha incesante para que el pueblo surja y hagamos cosas grandes juntos. Y es que este bogotano desde su llegada a Coello ha volcado su energía en proyectos sociales, deportivos, en busca de la mejora de condición de vida de los habitantes. Ama a su esposa y le agradece que gracias a ella conociera este pedacito de cielo llamado Coello. Con las historias bien contadas en el norte del Tolima, José Joaquín Chávez Fernández. En la Alianza Informativa PIC Voz del Tolima. Y atención, se sigue presentando resultados positivos en contra de la lucha contra la criminalidad en el departamento del Tolima y en el área metropolitana de Ibagué. A continuación, resultados operacionales. Y en hechos judiciales, en el municipio de Casabianca fueron capturados en fragancia 2 hombres de 19 y 23 años por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, en el municipio de Coello fue capturado un hombre de 47 años, quien es requerido para verificación de antecedentes, presentó una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de la ciudad de Girardot, Cundinamarca, por el delito de receptación. Se logró la captura de un ciudadano de 47 años de edad, quien era requerido por orden judicial por el delito de receptación. El procedimiento se efectuó en el barrio El Puente, donde nuestros uniformados, al realizar la verificación de antecedentes, confirmaron la orden de captura vigente emanada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de la ciudad de Girardot, departamento de Cundinamarca. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez constitucional con funciones de control de garantías le otorgó medida de aseguramiento intramural.
El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, dijo que se han capturado por lo menos 288 personas por el delito de microtráfico durante esta actual vigencia de 2025 en Ibagué. Bueno, ustedes se han dado cuenta que hemos recuperado motocicletas, hemos recuperado automotores, también se ha atacado microtráfico y han habido capturados por microtráfico. Llevamos 288 capturados por microtráfico. Ayer también en actividad en nuestro terminal de transporte, una mujer de nacionalidad venezolana, se le encuentran 11 cigarrillos de marihuana y también se le encuentran dosis de Tusil. Esto en actividad de nuestra policía que se hace también en el terminal de transporte. Entonces pueden observar que se hace no solo en los sitios de focalidad delictiva, sino a lo largo y ancho del municipio, y también se han dado cuenta que se han hecho importantes incautaciones respecto de la policía metropolitana en la especialidad de carabineros con nuestro canino Rex, que es maravilloso los resultados con él, y se han incautado grandes cantidades en el recorrido que se realiza en las empresas de transporte de encomiendas Ibagué Ciudad de Paso. Entonces son encomiendas que pasan por Ibagué con destino, o vienen del Cauca, van para Cúcuta, o han pasado para Manizales o para Pereira, y nuestro canino Rex de nuestra Policía Metropolitana es quien ha dado grandes resultados en esas actividades. También se han hecho las caravanas de la seguridad en los puntos de impacto importante en la ciudad por solicitud de la comunidad y también en orden de nuestra señora alcaldesa. Entonces estamos muy satisfechos con los resultados de nuestra Policía Metropolitana. ¿Bandas de microtráfico de otras regiones están intentando o han intentado tomar fuerza en Ibagué? Sí tenemos que quiso hacer presencia el Clan del Golfo en nuestro municipio, pero no fue una actividad en el municipio como tal de la policía, sino que fue la Policía Nacional que hizo un operativo de carácter nacional y logró deshabilitar una red que ya se quería establecer en Ibagué. Hace un operativo en el barrio El Vergel con un capturado la semana pasada, y también al mismo tiempo capturó a una persona en La Vega, Cundinamarca, desarticulando el Clan del Golfo que quería entrar a nuestro municipio. En el caso de la zona rural, señor secretario, de algunas estructuras, sobre todo colindantes con Cajamarca, las últimas operaciones que hizo el ejército, donde se capturaron varias personas alias el país allí, en este sector, ¿cómo está este sector de la zona rural de Ibagué? Ibagué se defiende desde afuera. Entonces, en la actividad de nuestra Policía Metropolitana y de todo también Policía Departamental del Tolima, como Gaula, que nuestro Gaula depende de carácter nacional, no depende de la 6ª Brigada ni del Batallón RUC, y en actividad de nuestro Batallón RUC, Ibagué se defiende desde afuera, y por eso los éxitos que ocurren es cuando se les detecta que están en el municipio, inmediatamente se desplazan las diferentes fuerzas, ellos se corren del municipio y por eso se hacen las capturas fuera. Ellos intentan establecerse en Ibagué y los obligan a movilizarse, y ahí es donde se hacen los importantes impactos que tenemos. Ya hay más de 30 capturas referentes a grupos de desmovilizados que han intentado establecerse en nuestro municipio, pero como les digo, la actividad de nuestra policía es muy buena, nuestro ejército y nuestro Gaula. ¿Sabías que Ibagué va a actualizar su catastro para planificar mejor el territorio? Con el catastro multipropósito, ahora tu información predial sirve para mucho más que impuestos. Apoya la gestión de riesgos, el ordenamiento territorial y el reconocimiento de derechos. La actualización catastral es una ley nacional que debemos cumplir cada 5 años y una oportunidad de conocer mejor nuestra ciudad para planificar vías, parques y mejorar servicios públicos. Nuestro gestor catastral junto al operador catastral visitarán miles de predios para construir una información más real, confiable y útil para todos. Para mayor información, consulte en www.ibague.gov.co. Entre tanto, el coronel Diego Mora también entregó estadísticas sobre la captura de personas dedicadas al hurto, y en ese sentido dijo que son cerca de 500 los individuos detenidos. Venimos teniendo una reducción del 9% en la ciudad durante este año, importante reducción, a pesar pues suceden unos hechos y que son de preocupación y de motivo de realizar las investigaciones, a aquellos hechos que podemos tener también acceso a algunos materiales probatorios como son cámaras, donde se han capturado más de 498 personas por hurto a personas. Seguimos ese trabajo de buscar y judicializar a aquellos que han cometido los hechos, y en materia preventiva también recomendarles a las personas cuando vean personas sospechosas, aquellos que están en lugares como esperando a alguien salir en las afueras de los bancos, reportar oportunamente al 123 con el fin de hacer la actividad preventiva. Importante en esas llamadas que realizamos al número del cuadrante o al 123, dar información concreta como características de las personas, la forma de vestir, el color de la motocicleta, que permita una rápida reacción por parte de la Policía Nacional, que en muchos casos ha hecho las capturas en flagrancia y se han recuperado los elementos hurtados a las personas.
¿Han aumentado las extorsiones carcelarias en Ibagué? No, tenemos hoy una reducción del 35%, más sin embargo se presentan algunas llamadas pidiendo dinero o amenazando a las personas. Importante allí cuando tengan este tipo de llamadas comunicarse a la línea 165 de nuestro Gaula, quien los asesora. Importante también, tenemos algunos hechos de estos carcelarios que son fuera de la ciudad, de cárceles como el Barne, la Tramacuda y otras cárceles por fuera, donde en trabajo con el IMPEC se vienen realizando registros a estas cárceles e incautando celulares y materiales que hacen posible que ellos puedan realizar llamadas para generar o solicitar dinero a las personas por diferentes motivos. Explicarle más a la comunidad cómo identificar cuando una extorsión es carcelaria. Bueno, importante cuando nos llaman a pedirnos algunos temas de dinero por el establecimiento comercial, conocimiento de nuestra vida privada. Recordemos que muchos generamos esa información a través de las redes sociales, nuestro Facebook, nuestros datos personales los podemos generar. Siempre tengan la duda y llamen al 165 donde verificarán, analizarán y mirarán en sus números de los cuales están siendo objeto de las llamadas o los mensajes y les indicarán qué hacer y cómo atender estos hechos de llamadas de posibles extorsiones carcelarias. Coronel, también hay... Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social en el municipio de Ibagué, dijo que se trabaja con las uñas para poder atender a la comunidad ibaguereña con programas sociales. Nuestra alcaldesa quiere que los niños desde pequeños sean líderes y conozcan cómo funciona un municipio. Es muy fácil y yo vengo de los medios de comunicación y es tan fácil nosotros, igual que cuando vemos un partido de fútbol, ¿cierto? Sale la selección Colombia y todos somos técnicos, todos somos delanteros, todos somos mediocampistas. Ajá, vaya usted. Váyase para el terreno, vaya usted y sea técnico y se va a dar cuenta que no es tan fácil. Lo mismo pasa cuando tú gobiernas. Cuando tú gobiernas no es tan sencillo, porque es que tú dependes de unos recursos y la comunidad necesita mucho y dependes de esos recursos también nacionales. Y si acortan los recursos nacionales, pues obviamente las campañas y todo se va a quedar. Pero ahí es donde están las diferentes secretarías que tienen esa obligación de no solamente trabajar con los recursos propios que tienen, sino también con esas competencias, habilidades y sobre todo esas alianzas estratégicas que pueden desarrollar a nivel local, regional, nacional e internacional. ¿Cómo le ha ido a esta secretaría con el gobierno nacional? ¿Si hay apoyo, no hay apoyo o falta de pronto más acompañamiento? Depende del recurso que llegue. Entonces nosotros pudiéramos hablar que de los recursos, el gobierno nacional pues ha recortado recursos en absolutamente todo el país, ¿cierto? No hablemos de que solamente en Ibagué, que la alcaldía, que no nos podemos quejar, pero pues nos está tocando trabajar con las uñas, pero con el corazón, y desde que nosotros le pongamos corazón, las iniciativas se dan. Les pongo el ejemplo de habitante de calle, sin un peso. Sin un peso nosotros arrancamos con un piloto y una campaña que está dando resultados. A nivel nacional, mire que sabe que a nivel nacional la campaña por allá tocó y de pronto nos van a enviar algo súper chévere para nosotros a atender de manera más efectiva y directa a los habitantes de calle. Ahí enviamos el proyecto, esperemos que nos dé, pero la verdad es que también depende de las iniciativas y las competencias que se tenga dentro de las secretarías. Tener un equipo de trabajo robusto como el que yo tengo en este momento en esta secretaría es una gran bendición, porque sin este maravilloso equipo difícilmente nosotros podemos avanzar. El senador Miguel Ángel Pinto, quien preside la Comisión Séptima del Senado, en donde aparentemente se debería discutir la reforma a la salud, ha dicho que ahora ya no es el tema de la financiación, sino que el gobierno pues no tiene claro qué es lo que quiere con la reforma a la salud y que el presidente de la República, Gustavo Petro, está siendo desinformado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La República a él, porque yo lo que tengo la idea, cuando escucho hablar al presidente de la República, es que sus ministros, el ministro de Salud, no le ha dado la información que corresponde, no está debidamente informado del trámite de las reformas y de los conceptos, y ellos yo creo que desconocen también incluso el último. Yo creo que son sus propios funcionarios los que no le están contando la verdad para quedar bien. El fracaso de la salud pertenece a este gobierno, pertenece a su ministro, a la primera ministra, que creó la crisis explícita, porque así lo argumentaron, fue creada desde el comienzo. El propio presidente quiso hacer el chuchuchú de quebrar una por una cada una de las EPS y ya están diciendo
en las diferentes partes que las van a liquidar y acabar con lo. El ministro de Defensa en Colombia, Pedro Sánchez, ha presentado los resultados de las operaciones de bombardeo que se vienen ejecutando en el departamento de Guaviare. Además, ha dicho que en Colombia no hay ninguna zona con cese al fuego. Se neutralizaron 25 integrantes de esta estructura criminal. Esto tiene un efecto enorme en la seguridad de los colombianos, especialmente en la región del Guaviare. Esta operación afecta directamente en brindar mejores condiciones de seguridad y evitar el desplazamiento forzado, el confinamiento, el secuestro, la extorsión, el terrorismo y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en esta región del país. No hay cese al fuego en ningún lugar del territorio nacional. La ofensiva se ha incrementado enormemente y eso es porque hay inteligencia también, porque se ha fortalecido cada día. Se ha incrementado la ofensiva en un 41%. 508 combates hasta el momento llevamos en el 2025. Este año ya hemos realizado 7 bombardeos, 5 contra el cartel del Clan del Golfo y 2 contra el cartel de las disidencias de alias Mordisco. La República a él, porque yo lo que tengo la idea, cuando escucho hablar al presidente de la República, es que sus ministros, el ministro de Salud, no le ha dado la información que corresponde, no está debidamente informado del trámite de las reformas y de los conceptos, y ellos yo creo que desconocen también incluso el último. Yo creo que son sus propios funcionarios los que no le están contando la verdad para quedar bien. El fracaso de la salud pertenece a este gobierno, pertenece a su ministro, a la primera ministra, que creó la crisis explícita, porque así lo argumentaron, fue creada desde el comienzo. El propio presidente quiso hacer el chuchuchú de quebrar una por una cada una de las EPS y ya están diciendo en las diferentes partes que las van a liquidar y acabar con lo. Llega la información deportiva con Oscar Julián Morales, lo que se viene para el Deportes Tolima durante este fin de semana, o mejor a mitad de semana, cuando comienzan precisamente los partidos claves que van a definir los 8 clasificados de la Liga Colombiana. El jueves serán la mayoría de los partidos a las 7 de la noche. Toda la información, Oscar Julián. Deportes en PIC Noticias. La colombiana María Carolina Velázquez deslumbró en el World Triathlon Cup San Pedro de la Paz 2025, que se disputó el pasado 9 de noviembre en la Laguna Grande, ubicada en la ciudad chilena de San Pedro de la Paz. La prueba tuvo un recorrido de 750 metros de natación, 21.2 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. Carolina ocupó el 5º lugar en la categoría élite femenina, con un tiempo total de 1 hora, 1 minuto y 25 segundos, consolidando así una de sus mejores presentaciones internacionales del 2025. La selección Colombia sub-17 ya tiene rival para los 16avos de final, que se disputarán este viernes 14 de noviembre a las 8:30 de la mañana, hora Colombia, frente al seleccionado de Francia, una selección europea la cual no tuvo su mejor fase de grupos. El primer partido lo ganó 2-0 frente a Chile, empató 0-0 frente a Canadá y en el último partido perdió 1-0 frente a Uganda. En el grupo K, donde las 4 selecciones quedaron con 4 unidades, solamente las clasificaban la diferencia de gol que tenían unas con las demás.
La Selección Colombia de Mayores juega este sábado 15 de noviembre a las 7 de la tarde hora Colombia frente al seleccionado de Nueva Zelanda en el Chase Stadium. Esto de cara a lo que será el Mundial 2026 en sus diferentes sedes de Estados Unidos. Con esto mismo, los jugadores ya se están preparando para el encuentro de este fin de semana. Uno de ellos fue Rafael Santos Borré, quien dio estas declaraciones en zona mixta antes de entrar al estadio para la Selección Colombia en su cuenta de X. Claro, yo creo que es especial, siempre es especial. Nosotros cada vez que nos juntamos, este grupo disfruta mucho, hemos consolidado una gran familia, hemos consolidado un gran grupo, creo que nos entendemos muy bien entre nosotros, sabemos de la importancia de estos partidos, de lo que nos da. Vamos a enfrentar a rivales muy intensos, rivales que juegan un ritmo alto y bueno, para nosotros va a ser importante de cara a lo que va a ser el Mundial. Y bueno, siempre con nuestra disputa sana interna de que eso es lo que genera competitividad en esta selección. Deportes en PIC Noticias. El fútbol nunca se detiene y nosotros tampoco. Los goles, las jugadas y las historias, todo aquí en Pelota Quieta. Un espacio para vivir el fútbol con debates, análisis y pasión. Pelota Quieta, donde el fútbol se siente más cerca que nunca. Véanos todos los lunes y viernes a las 9 de la noche. Por PIC Televisión. Y en nuestras plataformas digitales Facebook y YouTube, Pelota Quieta. Porque aquí el juego apenas comienza. Mamá, papá, ¿qué le pedirán a Papá Noel en esta Navidad? Yo pediré una noche llena de alegría, con la familia unida y recuerdos inolvidables. Y yo, verlos felices con regalos, abrazos y una cena especial. En Mercacentro queremos hacer realidad esta Navidad soñada. Con 50,000 pesos de compras de marcas participantes, tú y 3 familiares podrán vivir una noche mágica. Con regalos, sorteos, música y cena navideña. Válido hasta el 8 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Del río al páramo, descubre el norte del Tolima. Una región donde cada kilómetro es un cambio de paisaje, de clima y de historia. Un viaje que conecta el calor del Magdalena con la frescura de las montañas. Visita Ibagué, la capital musical de Colombia. Una ciudad que vibra con cultura, naturaleza y tradición. Desde aquí puedes explorar la riqueza del norte del departamento. En Lérida, sus paisajes, cultivos y fincas son escenarios perfectos para que conectes con la tierra y sus saberes. El café de altura es el alma del paisaje del Líbano, un destino que huele a tradición y montaña, ideal para ti, que buscas descanso, cultura y naturaleza. Más arriba, en Murillo, el frío abriga la belleza. Este municipio entre montañas es un refugio natural de paisajes imponentes, senderos ecológicos, cascadas, miradores y arquitectura colorida que invita a caminar sin prisa. Y en Honda, la historia navega por el río Magdalena, un destino patrimonial donde las calles empedradas, los balcones coloniales y la gastronomía local te reciben con calidez. Este recorrido es posible gracias a vías que conectan, cuidan y transforman. Porque detrás de cada destino hay una comunidad que sueña, una naturaleza que inspira y una concesión que cree en el desarrollo con sentido. Concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Interesante tema hoy a propósito de lo que serán las conmemoraciones que se realicen este día jueves 13 de noviembre por la tragedia de Armero. Es el tema que tocaremos a continuación en nuestro acostumbrado tema central, sobre todo analizando con un experto la prevención del riesgo. Decíamos hace unos minutos, hoy la presencia de un invitado especial, sobre todo del tema de la prevención, pero también de lo que sucede en el punto de la naturaleza, del conocimiento
que nos corresponde, del que estamos obligados todos a conocerlo. Casi que no podríamos decir no sabíamos, porque hoy la ciencia nos permite estar de alguna manera muy al tanto de lo que está sucediendo. Mañana se cumplirán o se conmemorarán 40 años de la tragedia de Armero, una tragedia que marcó desde el punto de vista del aspecto crítico la muerte de más de 25.000 personas en el Tolima, también en el departamento de Caldas, pero también ha sido el punto del desarrollo de tecnología que nos permite estar actualizados. Pues hoy tenemos la compañía del doctor Alberto Núñez Tello. Es un nombre que lo escuchábamos antiguamente en medios nacionales, toda una autoridad del campo de la geología, de la sismología, del tema de volcanes, de todo el aspecto que se relaciona precisamente con la naturaleza. Pues hoy tenemos el honor de contar con él aquí a través de La Voz del Tolima, a través de PIC de Televisión, geólogo, fue director encargado en Geominas a nivel nacional. Hoy es un académico que hace parte de la Academia de Historia del Tolima, pero un especializado de un tema de referencia de Colombia, pero también del mundo. Doctor Alberto, gracias ante todo por acompañarnos esta mañana aquí a través de La Voz del Tolima, a través de PIC Televisión. Buenos días, Gilberto. Buenos días, televidentes y radioescuchas. Estamos aquí por invitación de La Voz del Tolima, PIC, para tratar un tema que es de permanente actualidad. Se cumplen mañana los 40 años de la desaparición de Armero y pensamos que únicamente tenemos que hablar de prevención cuando llega Armero, cuando llega la fecha del 13 de noviembre. Resulta que la prevención es de todos los días y parte desde nuestro hogar. En los accidentes caseros aprendo yo a hacer prevención. Si yo hago prevención en mi casa, me vuelvo un prevencionista en cualquier parte. En estos días estamos mirando la cantidad de personas que mueren en accidentes de tránsito por culpa de personas irresponsables. Eso es prevención y eso lo aprendemos en la casa, lo aprendemos en la escuela, en el colegio, y eso se nos vuelve una costumbre en la vida. Lo mismo pasa con la prevención frente a los eventos naturales. E incluso consecuente con la vida misma, y un ejemplo que nos da el doctor Alberto Núñez Tello es que estuvo en el Servicio Geológico Colombiano, estuvo en Geominas, ya la vida pues le ofrece el poder disfrutar de su pensión y ahora está al frente precisamente de un organismo de prevención, la Cruz Roja Colombiana, a nivel del departamento del Tolima. Correcto, Gilberto, sí. La vida lo premia a uno o lo pone frente a retos y uno los toma o los deja. Precisamente yo conocí la Cruz Roja hace 40 años. Estaba el doctor Ramiro Lozano, de presidente de la Junta Directiva, y a raíz de que en agosto de ese año de 1985 el gobierno departamental reconfiguró el Comité Regional de Emergencias. Yo hacía parte de la dirección de Geominas aquí en Ibagué, y entonces varias instituciones hicimos parte de ese comité. Ahí me conocí con el doctor Ramiro Lozano y con muchas otras personas que hacían parte de la Cruz Roja, y yo empecé a hacer allá lo que se llama ahora voluntario de apoyo, porque a veces pensamos que es que el voluntario es el que tiene que ir a atender a toda hora el accidente y estar con la camilla. No. Voluntarios de apoyo son personas que tienen un conocimiento, una experticia, que nos ayudan a formar voluntarios, y más ahora cuando después de la erupción del Ruiz de 1985 entendimos, y digo entendimos porque yo me incluyo ahí, entendimos que tenemos que aprender a hacer prevención, y una de las labores fuertes que hace la Cruz Roja Colombiana y particularmente la seccional Tolima es trabajar en el campo de la prevención de los riesgos consuetudinarios, de los riesgos y de los grandes eventos naturales que ofrece. Entonces me ofrecieron ayudar primero la Junta Directiva, después renunció el presidente y me encargaron a mí de la dirección de la Junta Directiva de la seccional Tolima, y ahí estamos al frente de ella.
Él es Alberto Núñez Tello, un geólogo de reconocimiento no solo en Colombia, es del mundo. Solo basta buscar su hoja de vida y encontrar la serie de publicaciones que hay en el mundo que referencia el nombre de Alberto Núñez Tello como fuente de Colombia, pero también del mundo en el campo de la sismología, en el comportamiento de los volcanes, del comportamiento de la Tierra. Con la tragedia de Armero, hoy se dice que la tragedia de Armero fue la pérdida de más de 25.000 personas, pero también le dio al país la oportunidad de modernizarse y tener un sistema de seguimiento de la actividad volcánica. Pero cuando uno mira documentos se encuentra que desde antes de la tragedia ya se venía hablando del tema en el país. Doctor Alberto. Sí, Gilberto. Desafortunadamente tuvo que pasar la erupción del 13 de noviembre para que todos despertáramos violentamente y entender que la prevención es responsabilidad de todos, como hemos venido hablando, y que hay instituciones, hay entidades que tienen unas responsabilidades en ese campo de la prevención y otros tienen otras. Me refiero actualmente, ya viniendo al tiempo actual, está el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en donde se entiende muy claro que tiene que haber un conocimiento, que tiene que haber una preparación y que tiene que haber una atención. Entonces, ¿el conocimiento cuál es? El conocimiento es qué está pasando con los eventos naturales, con los sismos, con los deslizamientos, con la erupción volcánica. Y ahí entonces, a raíz de la erupción del 13 de noviembre, el gobierno nacional le dijo a Ingeominas, que ahora se llama Servicio Geológico Colombiano, usted se va a responsabilizar de todo el tema de vigilancia de volcanes, de sismología, etcétera, y de ahí nacieron los observatorios vulcanológicos, los 3 observatorios vulcanológicos que tiene el Servicio Geológico, uno en Manizales, que fue el primero, otro después en Pasto, cuando se reactivó el Galera, y finalmente el de Popayán, que vigila toda la zona del Poracé, la cadena de los Coconucos, el Huila, etcétera. Y además se le dio fortaleza a la Red Sismológica Nacional, a la cual recurrimos constantemente para ver dónde fue el epicentro del sismo. Entonces, esa parte la asumió el Servicio Geológico y, lógicamente, otras entidades, el IMAD, el INDERENA, todas esas entidades que existían anteriormente. La parte de la preparación, entonces, ¿quién es responsabilidad? La Cruz Roja, la Defensa Civil, el sistema educativo, llámese escuela, llámese bachillerato, instituto técnico, universidad, etcétera. Ellos o esos tenemos que preparar a la comunidad para que sepa a qué se va a enfrentar un territorio. Y finalmente está la parte de la atención, en donde ya los otros organismos, como nuevamente la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, los scouts del ejército, la policía, el PONALSAR, etcétera, ya atienden a atender en el caso de que se dé la emergencia y que se dé el desastre. Uno no quisiera llegar al desastre, pero la idea es que se haga una muy buena prevención para evitar al máximo el desastre, la pérdida de vidas humanas. Es posible que los elementos físicos no los logremos salvar, pero sí podemos salvar vidas humanas si hemos hecho una buena prevención. En ese campo del conocimiento, entonces, es donde el avance ha sido fantástico, yo me atrevería a decir, porque pasamos de no tener nada antes de la erupción del 13 de noviembre, tener muy pocos elementos que nos permitía saber qué había pasado en el volcán la noche o el día anterior. Eso era una incógnita porque no se veía y había que estar vigilando el interior del volcán, y la única forma de vigilarlo es con equipos que nos miren cómo está en el interior. A tener en la actualidad más de 29 volcanes, 25, 29 volcanes monitoreados, de una serie de, no sé cuántos pueden ser, 70, 75 volcanes que hay en el país, unos activos, otros dormidos, otros de una característica. Pero el Servicio Geológico tiene alrededor de 25 volcanes monitoreados, además tiene los mapas de amenaza de 12 volcanes. Entonces, el avance de tener nada a 40 años después, mostrar algo, es importante. Pero también entonces las entidades de socorro, de estar en unas condiciones que no teníamos un plan de evacuación, un plan de emergencia, a tener eso preparado a través de los consejos municipales y los consejos departamentales de emergencia. Le decía yo a Gilberto ahorita, extra micrófono, llamémoslo así, que nos dimos cuenta que el volcán estaba entrando en una etapa de mayor actividad el 22 de junio de 1984 con un sismo que ocurrió allá cerca del volcán. Pero como no había
elementos o equipos alrededor del volcán cerca, pues no podemos saber si antes de ese 22 ya el volcán estaba mostrando señales. ¿Y cómo evolucionó de ahí ahora? Lo perdimos porque no teníamos equipos. Y no son equipos que uno pueda decir voy a tal parte y los compro. No, hay que encargarlos y las fábricas los hacen por orden. No es. Además, organismos internacionales, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la UNDRO, en muchas partes tenían equipos, pero los mantenían en sus labores de vigilancia. Ellos sí estaban avanzados en eso. Nosotros no, porque no habíamos olvidado la historia y no nos acordábamos que habíamos tenido varias erupciones. Entonces, eso es una serie de situaciones que se dieron, que conllevaron a que se perdiera esa cantidad de personas. A veces pensamos que es que fue mala fe, llamémoslo así, del gobierno, de no hacer nada, pero la realidad es que estábamos en cero, en vigilancia, en cero de preparación de la comunidad. Y de la atención, pues, mucho más. Entonces, eso hay que analizarlo y mirarlo y ponerlo a la luz actual. 40 años después, ¿cómo estamos? Con los ojos de ahora no podemos mirar el pasado. ¿Por qué? Porque es un salto muy grande el que hemos dado en eso. E incluso hay algo, doctor Alberto, bien pueda disfrutar del tintico, hay algo que se resalta precisamente de lo que ha ocurrido a través o a partir de la tragedia del 13 de noviembre de 1985, que termina con el municipio de Barbero, que termina afectando también a habitantes de Chinchiná, de Villa María, en el departamento de Caldas. A partir de allí, y un poco para explicar cómo funciona esto, podemos ubicar al cuerpo humano un poco un símil con lo que sucede en el volcán y la serie de equipos que hoy se tienen, una cantidad de equipos que tienen una cantidad también de evaluaciones distintas que permiten saber incluso si la cordillera, si el cerro se está inflamando, se está hinchando, como por tocando un poco el término de la medicina a nivel humano, doctor Alberto. Efectivamente, sí. Cuando uno siente un dolor, vamos a poner la semejanza y en eso le hemos aprendido mucho a la doctora Marta Lucía Calvache, que nos hace ese símil. Cuando nosotros estamos con algún dolor, vamos donde el médico. Y el médico, a pesar de que ellos conocen y saben y lo palpan y lo tocan a uno, pero él dice vamos a hacer unos exámenes de laboratorio, vamos a hacer una radiografía, vamos a hacer un escáner, vamos a hacer esto y aquello para mirar cómo está el interior de nosotros y con base en eso ellos dan un dictamen, una dictamen. Eso es lo mismo que se hace en un volcán. En un volcán, como el Nevado del Ruiz, 5.200 metros de altura, una montaña, que no sabemos qué está pasando en su interior. ¿Y cómo lo estamos viendo? Con sismógrafos que tienen que estar instalados allá y que envían sus señales a Manizales, donde está la sede del observatorio, y allá se ve cómo se grafica, cómo está el corazón, por hacer la semejanza, cómo está la respiración, cómo está la temperatura, cómo están los gases, cómo está el clima inclusive, y ahora le agregaron otro elemento más que es una cámara que uno puede mirar desde internet. El Servicio Geológico tiene instalada una cámara que le está mostrando cómo está la evolución del volcán, los signos exteriores, pero los interiores no los podemos reemplazar. Yo puedo tener esa cámara vigilando, pero el día que amanece totalmente cubierto de neblina o está lloviendo o las condiciones climáticas son difíciles, yo no puedo ver el volcán. ¿Cómo lo puedo monitorear? Con los signos interiores, que son los que registran los sismógrafos y esa otra serie de equipos. Por decir algo, el 20 de julio de 1985, después de múltiples búsquedas en diversas partes del mundo, se escribió a Hawái, se escribió a Martinica, se escribió a Estados Unidos, con un señor que se llama John Tomlin, que era asesor de las Naciones Unidas en el tema de desastres. Él vino y dijo, mire, vamos a ponernos a buscar equipos en todas partes del mundo porque necesitamos poner aquí. Y buscamos al fin, se consiguieron 5 equipos, pero lo que les decía anteriormente, esos equipos me mostraban qué había pasado el día anterior. ¿Por qué? Porque no teníamos equipos que nos dieran en directo. Yo estoy aquí hablando frente a ustedes y ustedes me están oyendo directamente lo que yo estoy diciendo. Otra cosa es que yo grabe y mañana pasen esta información. Eso era lo que nos pasaba antes. Se grababa en unos papeles allá en el campo, había que ir a recoger esos papeles, lacar ese papel y poderlo rayar y decir, mire, es que anoche hubo unos sismos en tal parte, hubo esto o aquello, y con eso pues es muy difícil decir, oiga, va a haber una erupción, cuándo y cómo. Ese es uno de los grandes temas
que queremos que la gente comprenda. Estábamos casi que a ciegas con eso y no es por falta de gestión, es que no se encontraban los equipos. Y fuera de eso, pues es que mover un presupuesto para hacer este tipo de cosas no es de la noche a la mañana, no se puede entender. Un equipo de esos hay que mandarlo a hacer y van y traen el equipo y se instalan, no se consiguen como en un supermercado. Entonces, esa serie de cosas fue parte de lo que nos llevó a que sucediera lo que nos sucedió el 13 de noviembre. Ahora tenemos hasta satélites. Muchas veces ustedes leen en los comunicados del Servicio Geológico que dice, a través de las cámaras satelitales nos dimos cuenta que la temperatura en el fondo del cráter es elevada, es baja o esto, o que hubo una emisión de ceniza por esto, por aquello, pero pues es que hemos pasado 40 años, el gobierno ha hecho una muy buena inversión, el Banco Mundial le prestó plata a Ingiominas en su tiempo, ahora Servicio Geológico, y se hizo una muy buena inversión en vigilancia de volcanes y en la red sismológica. Entonces, son avances que la Armero nos dejó, no solamente ahí, sino en todo el tema del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que ahora se lo maneja la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esos son avances que se hicieron, que lógicamente pues hay que valorarlos. No nos van a reemplazar los 25.000 personas que murieron, pero es por lo menos un paliativo para decir, hombre, esas personas que murieron nos dieron origen a este sistema que tenemos ahora, con sus problemas, porque todo lo que es humano tiene sus dificultades y sus problemas, pero que estamos avanzando en ese tema. Hablamos del volcán nevado del Ruiz, y bien decía hace un momento el doctor Alberto Núñez Tello, acompañándonos aquí a través de La Voz del Tolima, a través de PIC Televisión, que hoy se tienen 3 observatorios vulcanológicos en Colombia que monitorean los volcanes más importantes. Y, por ejemplo, en el caso del Tolima, somos epicentro precisamente de varios volcanes, y tenemos uno de ellos, Bravo, que figura entre la historia precisamente del mundo como uno de los más explosivos, como es el volcán Cerro Machín. Para dar un ejemplo, allí entiendo que hay más de 100 estaciones precisamente de monitoreo constante del volcán, doctor Alberto. Sí, señor. Precisamente en el Tolima son varios los volcanes que tenemos. Arrancamos en el norte, en la carretera que va entre Fresno y Manizales, en el páramo de Letras está el volcán Cerro Bravo, que yo creo que si hacemos semejanza a su nombre, pues nos identificamos qué tipo de volcán es, Cerro Bravo. Después seguimos hacia abajo con el Ruiz, que no solamente es el Ruiz, sino otra serie de volcancitos pequeños que hay, como la Olleta, la Piraña, Nereidas, etc. Sigue el volcán Nevado de Santa Isabel, que ha sido noticia hoy en estos días porque su cubierta glacial está desapareciendo. Es decir, a la vuelta de 5 o 6 años seguramente el Nevado de Santa Isabel va a ser recordado como Nevado de Santa Isabel porque va a ser un cerro como cualquiera. Seguimos ahí, más abajo está el Paramillo de Santa Rosa, está el Paramillo del Quindío, está nuestro Nevado del Tolima y está el Machín. El Machín es un volcán pequeño en altura, pero como dicen los mexicanos, el ají más pequeño es el más picoso. Las erupciones del Machín en los últimos 10.000 años, que es tal vez como su periodo de construcción, ha tenido 5 o 6 eventos eruptivos, algunos de ellos de marca mayor. Entonces, ese volcán hay que ponerle más cuidado, hay que tenerlo muy monitoreado, ahí lo tenemos en la foto, está muy bien monitoreado, se le hace seguimiento constante en campo, etcétera, etcétera, pero eso no es lo único que hay que hacer. Yo pregunto aquí siempre, cuando hay las reuniones de los comités de emergencia, y ya en este caso no hablo hablo como geólogo, pero hablo como persona que está trabajando en la prevención. ¿Están los planes de emergencia listos? ¿Sabemos si tenemos que sacar 5, 10, 15.000 personas, a dónde las vamos a llevar? ¿Qué las vamos a poner a hacer? ¿O las vamos a meter todos allá en el Coliseo de Ferias? ¿O las vamos a meter en un estadio? ¿Por cuánto tiempo? Este es un volcán difícil, y hay que estar muy preparados, y una preparación para eso no se hace en 1 o 2 años. Es un proceso largo porque hay que tener un censo de la cantidad de gente que hay en su zona de amenaza y esas personas a dónde se van a llevar, qué se van a poner a hacer por un periodo que puede ser de meses, y yo pensaría que sería hasta de años,
dónde van a estudiar los niños, qué van a trabajar las personas, qué se van a poner a hacer. Entonces, el pensar no es asustarnos únicamente, sino proyectarnos qué vamos a hacer, y ese es el llamado de atención. No es para generar pánico ni nada, sino porque hay que estar preparados. Es decir, que eso es lo que nos faltó en Armero. En Armero, el tema de hacer la preparación y tener el plan no alcanzó a desarrollarse. ¿Por qué? Porque arrancamos en septiembre, en octubre, cuando tuvimos el mapa de amenaza, cuando supimos que Armero podía tener problemas, y entonces el gobierno departamental citó a los alcaldes y les dijo cuáles son sus planes de prevención. Y el que mejor tenía era el alcalde de Líbano, Alberto Toro. Y convocamos, digo convocamos porque fue a través del Comité Regional de Emergencias, encabezado por el doctor Flavio Rodríguez Arce, que era el secretario de gobierno en ese tiempo, y él se echó al hombro ese comité, y arrancamos todas las instituciones y programamos en el Líbano el 15 de noviembre a las 9 de la mañana. Todos los alcaldes tenían que estar en el Líbano para que el alcalde de Armero, el señor Alberto Toro, les mostrara el plan de emergencia y todos construyeran ese plan para saber en qué momento había que evacuar, quién iba a dar la orden de evacuación. Sino tenía que haber una cabeza. Desafortunadamente el tiempo no dio. 2 días antes. 2 días antes. Ese 13 de noviembre, y son historias que a veces la gente dice es que no se hizo nada. El 13 de noviembre a las 3 de la tarde estuvimos citados en la sede de la Cruz Roja, que ustedes recuerdan que quedaba en el Papayo, ahí donde está ahora Sanitas EPS. Ahí quedaba, ahí nos reunimos y está el acta en donde llegamos a tratar cuál iba a ser el programa que íbamos a desarrollar en el Líbano el 15 de noviembre. Llegamos a las 3 de la tarde y lo primero que supimos es está cayendo arena, está cayendo ceniza en Armero. Y estuvimos pendientes. Esa fue una primera erupción, pero nadie tenía la facultad de poder decir, oiga, es que dentro de 2 o 3 o 5 horas va a haber otra erupción. Y a una hora, con todos los elementos que tenemos, nadie se atreve a decir, estos elementos que estoy viendo me van a indicar una erupción. Estuvimos ahí hasta las 7:30 de la noche, organizamos la programación, la agenda, nos instalamos para el viernes 15 a las 5 de la mañana en la Cruz Roja para arrancar en caravana para el Líbano, y preguntamos en el norte del Tolima, no, la situación pasó, está lloviendo un poco, pero no hay ceniza, no hay nada, y nos fuimos a la casa, todos a organizarnos, y a las 9:30 de la noche fue la erupción que generó la tragedia. Es decir, la gente dice que por qué desde las 3 de la tarde no se dio orden de evacuación, pero que teníamos visto, no se veía solamente la caída de ceniza, pero no se veía que estuviera formado el lahar. Entonces, son cosas que hay que analizar, que hay que mirar con despacio, con cabeza fría. Uno entiende que pues cuando a uno se le desaparece su pueblo, se le desaparece su familia, uno está muy, muy conmovido, pero hay que mirar, hay que analizar con tranquilidad, con detalle, y ver qué pasó, qué fallamos, para qué, para no repetir la situación. No podemos volver a repetir, y por eso yo vuelvo y traigo aquí el machín. Tenemos que tener un plan de emergencia muy bueno, porque nosotros, el Tolima, no puede repetir una situación como la de Armero. Sería increíble, y yo sería el primero en decir, oiga, perdí mis 40 años de empezar a trabajar y mirar qué es lo que hay que hacer. De experiencia precisamente en el campo de la geología, como la tiene el doctor Alberto, porque hay que decir un poco también en el contexto histórico que el caso de la tragedia de Armero, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, viene a convertirse en una de las tragedias más grandes que precisamente a través de la historia se han tenido, por lo menos desde que están documentadas, doctor Alberto. Sí, señor. Cuando uno empieza a meterse en este tema de la vulcanología, que es un tema reciente en Colombia, precisamente la semana pasada, antepasada, escribimos una columna en El Nuevo Día, en donde hablábamos de los 40 años de las investigaciones vulcanológicas en Colombia, 40 años, y nuestro país cuántos años tiene de formado. Habían artículos que veían corto, pero eran dirigidos a científicos, no a la comunidad. Entonces nos pusimos a leer y resulta que la erupción del Nevado del Ruiz, por el número de personas fallecidas, es la 4ª peor catástrofe mundial, a nivel mundial, de origen volcánico. La primera fue en 1815, un volcán que se llama el volcán Tambora. Ese volcán mató alrededor de 92.000 personas allá en Indonesia.
Es una erupción que le dio, la ceniza de ese volcán le dio 4 veces la vuelta a la Tierra y causó en Europa el invierno más fuerte que recuerdan. Después otro volcán también en Indonesia, el Krakatoa. El Krakatoa en 1893 hizo erupción y destruyó una isla completa. Y mató a esas personas. Hubo un tsunami que lejos de Java, que fue donde hubo la erupción, desaparecieron. Inclusive ese volcán hubo en mucho tiempo una película muy famosa que se llamaba Krakatoa al este de Java. Si alguna vez por ahí tienen la oportunidad de mirarlo, mírelo. Después de eso viene aquí ya en tierras americanas la erupción de la montaña Pelé o Mont Pelé en Martinica, que acabó con la ciudad de Saint-Pierre y mató 32.000 personas. Y después venimos con el Ruiz. Esa es la historia y entonces nos recuerdan que está eso, que está esa erupción. Pero así como esas personas han muerto, también hay experiencias muy claras de que una buena gestión del riesgo, en donde participamos todos, técnicos, comunidad, cuerpos de socorro, autoridades, puede salvar vidas. Y uno de los ejemplos mayores es un volcán que se llama el volcán Pinatubo en Filipinas, 1991. Filipinas es uno de los países más poblados del mundo. Ese volcán tenía en sus flancos una población indígena y algunos grupos insurgentes. Pero cerca de ahí había la mayor base aérea que tenía Estados Unidos en el sureste asiático. Los primeros que se dieron cuenta que el volcán estaba en proceso de actividad fueron los indígenas, y ellos mismos empezaron a evacuar por su propia cuenta porque vieron que empezaron a haber cambios. Y entonces vino la discusión entre si se llevaban la base aérea de los Estados Unidos sí o no, y se lo llevaron. Pero en cuestión de 5 meses el volcán hizo erupción. Se considera que fue en tamaño la erupción más grande que hubo en el siglo pasado en el mundo, ese volcán Pinatubo, y los muertos fueron muy pocos, 300, 800, yo no recuerdo bien la cifra ahora, pero ¿por qué? Porque se hizo una buena gestión, la gente entendió la situación. Y es un volcán muy parecido al Machín, porque es un volcán que no tenía más de 2.400 metros de altura, tenía más de 600, 700 años de estar ahí en silencio, y está. Precisamente ahora, en estos días, va a venir un geólogo, un vulcanólogo norteamericano muy famoso que estuvo al frente de esa erupción del Pinatubo, y él dice, me han hablado tanto del Machín, tan semejante al Pinatubo, que lo invitaron a Bogotá a una reunión sobre geotecnia, geología y geotecnia, y entonces dijo, yo tengo que ir a conocer el Machín y va a venir en estos días a mirar a ver, y de él tenemos que aprender mucho más, porque este es un proceso de todos los días de conocer y conocer. Exacto, porque no solo hablamos de volcanes y hemos tenido la oportunidad de asistir a diferentes talleres, algunos de ellos ofrecidos por el doctor Alberto Núñez Tello, y siempre nos dicen, la Tierra es viva, la Tierra tiene su propia dinámica, tiene vida como tal, y muestra de ello no solo son los volcanes, también las fallas geológicas, que igualmente son aspectos que los tenemos en nuestro territorio. Sí, lo dice muy bien Gilberto, la Tierra es un planeta vivo. Cuando yo estudiaba mi primaria aquí en el Colegio San Luis Gonzaga con los hermanos maristas, que quedaba aquí en la carrera quinta con calle 11, a uno le enseñaban los 3 reinos de la naturaleza, el animal, el vegetal y el reino mineral o inerte. Cuando yo estudié geología en la Universidad Nacional en Bogotá, dije, no, es que el reino mineral no es inerte, la Tierra está cambiando permanentemente. Los continentes no han estado siempre así, la forma de los continentes no es esta. La Tierra tiene 4.500 años de historia, a través de esos 4.500 años de historia ha tenido catástrofes grandísimas, desaparición de especies, cambios climáticos gigantescos. Y uno de esos fenómenos son los sismos. ¿Por qué? Porque en tanto movimiento y tanta cosa de los choques de los continentes se producen las fallas geológicas, que son rompimientos de la corteza terrestre, y ese rompimiento se manifiesta como un sismo. Entonces, frente a los sismos también hay que prepararse.
Y no podemos saber, uno tiene idea de dónde sea, porque en el pasado hubo sismos ahí. Uno sabe que todo lo que es el borde llanero es una zona sísmica y que constantemente hay sismos. Recuerden hace poco el 8 de junio el sismo de Paratebueno en el Meta, ¿sí? Un sismo que está lejos de aquí de Ibagué, pero que aquí en Ibagué hubo daños menores en construcciones, entonces no necesariamente tenemos que estar parados encima de la valla para que tengamos daño. Y pues eso también lo está estudiando y eso nos dan información. Pero paralelo con eso yo quiero dejar aquí un mensaje, y un mensaje a la juventud y a la gente. Hay que estar preparados y hay que ayudar a la gente. Y la mejor forma de ayudar a la gente es hacer voluntariado. Hay una crisis de voluntariado. Antes veía con más frecuencia a las damas grises, a los socorristas, a los infantiles, a la gente de la defensa civil, a los bomberos, a los boy scouts, trabajando por ahí. Ahora ya casi no nos vemos. ¿Por qué? Porque ya es poca la gente que quiere meterse a un voluntariado, a hacer una labor que en este momento es muy importante, que es ayudar a la gestión del riesgo, ayudar a las personas menos favorecidas de la naturaleza y de la vida. Hay que colaborar. Y eso implica, sí, un sacrificio, pero es unas ganas de hacerlo. Mire lo que pasó el domingo pasado con este chico de 28 años que murió allá en Payandé, en el Valle de San Juan. Un grupo de personas de todas las instituciones de socorro estuvieron ahí pendientes de rescatar a esa persona. Y son personas que se van, piden permiso en su trabajo, no reciben ninguna remuneración, pero ese compromiso de ayudar es valioso. Entonces, a la par de que yo les hablo de los temas de los volcanes y eso, yo también quiero plantearles el tema de que recapacitemos y miremos cómo ayudamos a estas organizaciones de socorro. Ellas no se sostienen solas. Es decir, aquí la gente piensa que es que de Suiza, de Ginebra, de los países nos mandan plata, aquí no. Nosotros tenemos que generar nuestros propios recursos. ¿Para qué? Para que un voluntario pueda ir y se le pueda dar su uniforme, sus lazos, sus manilas, la gasolina para el carro para que se desplace, su casco, su uniforme. Esos son unos costos que hay que buscarlos, hay que generar. Entonces es compromiso primero de esas personas que ayudan, pero también de los empresarios, de la gente que contraten y que trabajen con estas empresas de voluntariado, porque esos recursos que ponen son recursos que van a ser para la atención humanitaria. Eso es vital, la atención humanitaria. Cuando las cosas son menores, pues es fácil, pero una situación como la del Ruiz, como los sismos que ocurren acá, los costos son muy altos y hay que buscar cómo ayudarle a esas personas. Entonces, a la par de que se hace esa vigilancia y ese seguimiento técnico a los eventos naturales, hay que tener un grupo de voluntarios y hay que apoyar esas instituciones para que ellas puedan desarrollar su acción. Estas palabras del doctor Alberto Núñez Tello, que nos acompaña hoy aquí a través de La Voz del Tolima, a través de PIC de Televisión, nos lleva a algo que es una reflexión y es la gestión del riesgo. Siempre nos imaginamos cuando sucede algo, Cruz Roja, Defensa Civil, cuerpos de bomberos, ejército, policía, que se preparan precisamente, pero resulta que mientras ellos llegan, es el ciudadano, es la persona la que está frente al riesgo. Por lo tanto, se habla hoy de la gestión del riesgo como una obligación que todos debemos conocer, doctor Alberto. Sí, señor. Después de la erupción del Ruiz, salieron varias leyes, pero siempre se hablaba de la atención de la emergencia, de los desastres. En el mundo ha evolucionado mucho y ya no se habla de prevención solamente, sino de gestión. Y gestión es todo un proceso. Y ese proceso hay que hacerlo entre todos. En el año 2012, el Gobierno Nacional aprobó la ley, o el Congreso de la República aprobó la ley 1523 de 2012 que habla del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que dio origen a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y uno de los artículos dice, que pregunta, ¿quiénes son los actores de la gestión del riesgo? Dice, todos somos responsables de la gestión del riesgo, todos somos responsables de la prevención. Entonces esa idea de que es el gobierno el que tiene que trabajar, no, todos, porque en su casa, yo pregunto,
¿cuántos tenemos en la casa un plan de gestión del riesgo familiar? Si pasa por ejemplo, si pasa en este momento, ojalá mis palabras no vayan a hacer efecto, haya un sismo. Yo estoy aquí, mi esposa está en otra parte, mis hijos están en otra parte. ¿Qué hago? Las líneas de celular inmediatamente se caen. Entonces yo tengo que tener un plan y saber que si pasa algo y yo no puedo movilizarme, nos vamos a encontrar con mi esposa en tal parte, en tal sitio, ahí vamos a estar. Y tenemos unos elementos mínimos para llevar. Y de que tengo que salir de mi casa y cerrar la llave de gas y apagar la electricidad, etcétera. Eso es responsabilidad de nosotros. Hay un amigo muy querido que se llama Miguel Tomás, que de pronto ustedes lo conocen, y él ha trabajado también conmigo, nos conocimos hace 40 años y hemos seguido en esa línea. Y él habla de la gestión del riesgo de los accidentes de la casa. En la casa nos pasa la mayoría de accidentes. ¿Cuántos no se han muerto, se han caído, se han golpeado en el baño? En el baño las baldosas tienen que ser material corrugado, de manera que no se deslice. No hay que poner, si yo tengo una ruta de evacuación por donde salir de mi casa, tengo que tenerla despejada, no puedo poner una mata, no puedo poner una mesa, no puedo poner una alfombra en donde yo me tropiece. Si además de eso hay personas ya viejos, porque pues, tenemos que llamarnos viejos, nosotros tenemos que tener más prevención. Las escaleras iluminadas, pasamano, el pasamano, nosotros tenemos pasamano en la escalera y no lo utilizamos y nos caemos y el pasamano estaba ahí. Todo eso lo aprende uno en la casa y eso es prevención. Eso es prevención y es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros hacerlo. Y por eso mi llamado es a que hagamos nuestros planes de emergencia familiares. ¿Qué hacer? ¿Qué tener listo? Y en eso la Defensa Civil, los Boy Scouts, la Cruz Roja, ofrece ayuda en ese tipo de cosas. En las unidades residenciales hay que tener la señalización, dónde es el punto de encuentro. Todo eso hay que hacerlo y para eso están estas instituciones que ayudan a hacer este tipo de cosas. Pues doctor Alberto Núñez Tello, geólogo, hoy presidente de la Cruz Roja Seccional del Departamento del Tolima, ha sido muy amable y agradecemos de manera muy especial el acompañarnos precisamente para conocer de lo que está pasando, de cómo Colombia está preparada o se está preparando frente a situaciones tan diversas cada vez más, no solo por lo que se llama el cambio climático, es por la misma condición de la Tierra que volvemos a insistir, es un órgano vivo y como tal se presentan distintas afectaciones o distintas manifestaciones del propio planeta. Así que doctor Alberto Núñez Tello, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado a la audiencia, a los oyentes, a los televidentes y poder conocer de lo que está pasando en materia de gestión del riesgo, en materia de tecnología, del estudio de nuestras montañas, de nuestros suelos, de nuestra tierra. Gilberto, gracias por la invitación y quiero cerrar este espacio como lo inicié, que no hablemos de prevención, no hablemos de Armero, del Ruiz, únicamente cuando se cumple un aniversario más. Mañana son 40 años y vamos a tener multitudes y se pasa ya el 14, el 15, ya olvidamos y volvimos a nuestra actividad normal y nos olvidamos que tenemos volcanes, que tenemos sismos, que tenemos deslizamientos, que tenemos inundaciones, que hay gente manejando en malas condiciones en las calles, que tenemos niños expuestos al acoso, que tenemos personas que están mal psíquicamente y que están expuestas al suicidio y a muchas otras cosas. Entonces, todo eso es prevención, todo eso es gestión, pero no lo podemos dedicar únicamente el día que conmemoramos Armero. Eso es la enseñanza que tiene que quedarnos. Armero, sí, es un ícono para nosotros muy doloroso. A mí se me quiebra el corazón cuando hablo de Armero, pero quiero dejarles a ustedes ese mensaje. Preparémonos, estemos listos. Nadie nos puede garantizar que en lo que nos queda de vida, a mí seguramente me queda menos que a muchos de ustedes, pero a los que les queda más tienen que saber que en algún momento pueden o van a tener que enfrentar una amenaza, una situación de estas y hay que estar preparados. Ese es el llamado. Y así de esta manera llegamos al final de la información aquí a través de PIC Noticias Emisión Central. Como todos los días les recuerdo los horarios de nuestros informativos: 6 de la mañana, 12 del día y por supuesto 8 de la noche. Una feliz noche para todos.
El Hospital Federico Lleras Acosta declara emergencia funcional en su unidad de urgencias y de cuidados intensivos. Les contamos en qué consiste y el impacto para los usuarios. Gilberto Guequia Díaz, alias El Topo, presunto integrante del autodenominado Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC, fue condenado a 10 años de prisión. El hombre señalado de atacar a los representantes de una reconocida empresa de textiles en Colombia y a la alcaldesa de Río Blanco, Elizabeth Barbosa, el pasado 5 de octubre de 2024. William Rosas, concejal de Ibagué, alerta por reducción de presupuesto en 2026. Secretaría de Gobierno tendría menos recursos para seguridad y atención comunitaria. Habitantes de Ibagué rinden homenaje a las víctimas de Armero. Un pesebre navideño recuerda los 40 años de la tragedia. Gobierno departamental tendrá un presupuesto de 1.800.000.000.000 para la vigencia 2026. Así quedó establecido tras la aprobación de la Asamblea del Tolima. Ibagué fortalece programas de habitantes de calle. La campaña No des limosna, da oportunidades busca una reintegración social. Avanza jornada gratuita de vacunación en Ibagué. Secretaría de Salud del Tolima aplica dosis contra la fiebre amarilla. Tras varios años en la Secretaría de Salud, la alcaldesa Joana Jimena Aranda aceptó la renuncia de Marta Liliana Ospina a esta cartera sanitaria. En hechos judiciales, 2 capturas en el Tolima fortalecen la lucha contra el delito. En Casabianca y Coello, la policía detuvo a 3 hombres por porte ilegal de armas y receptación. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Este es su canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.